tardes, buenos días, buenas noches, corazones apapachadores. Voy a seguir con el método Kabbalah porque esto sigue súper interesante. Al menos a mí me lo parece, así lo siento. El tema de hoy se llama las regiones del mundo del pensamiento. Y yo se me ocurre, ¿se nos ha ocurrido a alguien que esto que llamamos pensamiento tenga varias regiones? ¿A qué va a ser que no? Pues aquí os voy a compartir un poquito de todo esto. El mundo del pensamiento, como el mundo de deseos, también está formado por 7 regiones. Las 4 inferiores se denominan de inferior a superior, regiones de los arquetipos de la forma, sería la primera. Segunda, región de los arquetipos de la vitalidad universal. Tercera, región de los arquetipos de los deseos y emociones. Cuarta, región de los arquetipos de la mente. Aquí hago un inciso y para recordarnos e insistir en que no nos queramos quedar con los nombres de todo esto, porque nos resultan, a la inmensa mayoría, nos resultan totalmente nuevos, unos conceptos totalmente nuevos, y que no tenemos que querer aprenderlos de memoria ni nada de eso, porque o intentar siquiera de entenderlos así del tirón, porque todo eso no va a hacer más que crearnos un cacao maravillado y aburrirnos de este tema, que es muy interesante, solo que vamos a ir por partes. Vamos a quedarnos primero con lo que entendemos, con la globalidad, y después ya una vez que entendamos y asimilemos la globalidad, iremos por parte ya concretizando. Se me ocurre, ¿vale? Y sigo. La vida empieza para nosotros, los seres humanos, en el mundo de los arquetipos, es decir, en las regiones inferiores del mundo del pensamiento. Todo lo que existe en nuestro universo físico ha sido diseñado allí por los ingenieros biológicos que trabajan sobre patrones vigentes en la galaxia. Las almas que pueden estar activas en esas regiones aportan sus ideas a dichos ingenieros para que el mundo físico sea modificado según su modo de ver, participando así en las labores creadoras. Región de los arquetipos de la forma. En la primera región se elaboran las formas futuras, tanto las humanas como las de animales, vegetales y la morfología misma de la Tierra, con sus montañas y sus planicies, sus valles. En la región de los arquetipos de la forma es donde se elaboran lo que llamamos las leyes de la naturaleza. Tienen lugar las modificaciones que va sufriendo nuestro planeta a nivel físico. Se trata de arquetipos creadores, como arquetipos que elaboran un plano que luego será escenificado. Región de los arquetipos de la vitalidad universal. En la segunda región se programa la vitalidad universal, es decir, el tiempo de vida de cada ser. Estamos programados para vivir un número igual de años en el cómputo global, a fin de que tengamos las mismas oportunidades de evolución. En esa región del mundo del pensamiento existe un tribunal de cuentas encargado de atribuir el tiempo de vida a cada ser humano. Los modelos de existencia se establecen entre 72 y 84 años, que son los ciclos de Saturno y Urano, jefes respectivamente de la columna de la izquierda y de la derecha del árbol de la vida. Y aquí, aclaro, se refiere al árbol de la vida cabalístico, que es bien diferente de otros árboles de la vida que conocemos como que tienen forma de árbol normal, como por ejemplo el de los esenios. El ciclo se aplica según que el candidato se ha llamado a trabajar en el sector que rige el hemisferio izquierdo, donde las labores son más agotadoras, o en el que corresponde al hemisferio derecho, donde la vida es más fácil y risueña. Un organismo excesivamente cargado hacia la izquierda se agota antes, y a partir de los 72 años el ego superior tiene problemas para hacerse obedecer. Y aquí, so pena de hacerme un poco pesada, voy a insistir de nuevo. No hay que tomarse todo esto al pie de la letra. No deja de ser un sistema de creencias
que sí que es verdad que es bastante esclarecedor, solo que no debemos agobiarnos cuando escuchemos o leamos esto con historias en nuestra mente, que le puede costar una tarea más o menos ingente el asimilar todo esto, ¿vale? El programa de vida se prolonga o se acorta de acuerdo con las necesidades personales. Si una persona en una vida determinada ha muerto a los 50 años, es natural que en otra se le conceda más tiempo de existencia física, ya que cada ego, con mayúscula, debe encontrar las mismas oportunidades en lo que se refiere a experiencias a realizar. Así, quien en una ocasión eligió el programa más duro, más vivencial, escogerá más adelante uno más suave y placentero para compensar. Y digo yo que esto me consuela un montón, porque supongo que en mi próxima vida, que la tendré seguro, pues será como más llevadera, más suave, más soft, en fin. Los arcángeles son los encargados del servicio en esa segunda región. Ellos están en contacto con nuestros egos superiores y al mismo tiempo reciben información de los ángeles sobre las actividades de la persona en el mundo material. El ego divino es dueño de su propia vida física y si la personalidad mortal se alejara de su programa de tal manera que se consideraran inútiles las experiencias que está viviendo el ego divino, pediría a los arcángeles al servicio de la vitalidad universal que cortasen de cuajo su arquetipo de vida, produciéndose de esta forma una muerte anticipada en su personalidad mortal. Ello le permitirá en una nueva existencia disponer de un mayor tiempo de vida para sacar del mundo material vivencias útiles, teniendo en cuenta que una experiencia inútil es aquella que no aporta nada nuevo, que ya se ha realizado con anterioridad. Eso podría considerarse un abuso de poder, pero en realidad es el propio ser quien decide a través de su ego superior que solo pide que corten el fluido cuando su vehículo ha dejado de evolucionar y está estancado, repitiendo experiencias, como quien pasa el tiempo dando vueltas en una noria y siempre acaba pasando por el mismo sitio. Esto nos puede explicar muchas cosas de nuestra vida. Pongamos por caso que Pedro ha sido en su vida anterior un arquitecto brillante y notorio o un líder político y social. Si ese hombre ha descuidado los trabajos materiales, los que conllevan un esfuerzo físico, si se ha rodeado de toda una red de servidores para que le solucionaran los problemas inherentes a su existencia física, el ego superior puede encontrarse falto de este tipo de experiencias y programar su futura aparición en el mundo en un ambiente de agricultores, para que su personalidad mortal le informe de lo que sucede cuando se dan tales condiciones. Y el brillante arquitecto volverá a nacer como hijo de unos aldeanos, tal vez situado a 200 kilómetros de la universidad más cercana, obligado a trabajar en las faenas del campo. En cuanto su cuerpo mental se integre en él hacia los 21 años, es posible que se sienta en posesión de una inteligencia y una sagacidad que le permitirán comprender que existen para él otras posibilidades. Entonces podría convertirse en autodidacta, aprender con facilidad aquello que ya aprendió antes, y con esfuerzo y tesón se acercará a los estudios superiores. Podría así verse de nuevo instalado en un bufete de arquitectos, haciéndole un corte de mangas a su ego superior, que pretendía que trabajara en el campo. Alrededor de él encontrará el aplauso de sus coetáneos, que lo citarán como ejemplo de lo que puede conseguir un hombre con tenacidad, sacrificio y voluntad. Pero la información que este arquitecto manda a su ego superior estará repetida. Le estaría enviando datos que ya poseía y la personalidad inmortal verá con impotencia el retraso que puede producirse en su evolución si tiene que pasar toda una vida repitiendo curso. Así, el ego superior podría dirigirse a las entidades que controlan los arquetipos de la vitalidad universal
para que inutilicen su arquetipo de vida. De este modo, aquel que tanto bregó para salir de su ambiente natal y convertirse en un hombre de provecho, entrecomillado, podría morirse dejando ante sí un brillante pero inútil para su alma porvenir. Otra causa de muerte prematura podría ser la disonancia entre el ritmo vibratorio del arquetipo de vida en el mundo del pensamiento y el que se desprende de la entidad que vive en la Tierra. Es decir, ha de existir una sincronicidad entre el arquetipo de la vitalidad y las actuaciones de la persona en nuestro mundo. Si lo que está desarrollando la personalidad humana es muy distinto de lo que el ego superior había proyectado, la asimetría produce una ruptura en la región arquetipal y el arquetipo puede quedar destruido antes de tiempo, provocando la muerte física. Curioso. Y curioso. En estos casos también se le está haciendo un favor a la persona. En el ejemplo anterior hemos presentado un caso en el que la personalidad toma una dirección opuesta a la programada por su ego superior. Nada tiene que ver con portarse bien o mal. Puede ser de una ética ejemplar, pero al haber cambiado de forma radical el programa, el ego decide dar por terminada la experiencia. Y repito lo de curioso. Como hemos comentado, la primera sensación del espíritu que despierta a la vida en el segundo cielo es de bañarse en un océano de armonía. ¡Qué bien suena! Llegan hasta él los latidos de la música de las esferas, formada por el crepitar de los astros en su carrera por el zodíaco. Algunos privilegiados que poseen el don de la clariaudiencia han oído alguna vez esa melodía creadora de un sentimiento intransferible que produce explosiones de llanto y felicidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Y qué maravilla! Es imposible describirla. En esa música de las esferas, es esa música de las esferas la que mantiene la coherencia de la materia. Si por un instante dejara de sonar, las más sólidas murallas se desmoronarían. Allí el alma humana comprende ese misterio supremo que es la armonía, sin la cual nada podría existir. Cuando se habla de música de las esferas, debe entenderse como una armonía viva, producida por el movimiento de las esferas cósmicas al chocar con los átomos que forman el tejido del universo. En nuestro mundo, un avión al desplazarse produce un ruido atroz. El ruido trae desarmonía. El avión es un objeto que nunca encajará en el cielo. Es un elemento artificial de ese cielo y por lo tanto produce una agresión en el tejido atómico y los elementos que rompe producen ese gruñido que nosotros conocemos como rotura de la barrera del sonido. Y se me ocurre una vez más que todo tiene su para qué y su por qué. Por el contrario, cuando el cuerpo se desplaza en un elemento armónico, se desprende de él una nota que al encajar con otros movimientos del mismo tipo, produce el concierto cósmico. De esta música de las esferas deriva el arte de la música tal como se conoce en la Tierra. Gracias a grandes compositores como Mozart, Bach, Beethoven, sabemos de forma aproximada lo que puede ser ese concierto cósmico. Pero los instrumentos de música que poseemos recrean un movimiento artificial. Las teclas del piano son movidas por los dedos del músico. La mano mueve el arco del violín y produce el desplazamiento del aire en los instrumentos de viento, etc. La música debería ser producida por un movimiento vivo y armónico, tal como tiene lugar en el interior del organismo cuando un artista canta una melodía. Para que esa voz suene
melódica, es preciso que en su interior también se haya creado esa armonía en sus distintos órganos. Por ejemplo, podríamos decir que nuestras actitudes deberían ajustarse de tal forma a las personas que nos rodean que el roce produjera esa música, que sin ser apercibida con el oído físico, en el mundo del pensamiento se convertiría en concierto. Para conseguirlo, el artista, el que cada uno de nosotros es en realidad, debería procurar primero que todo en su expresión fuera armónico, sus gestos, sus palabras, entonaciones, actitudes, eliminando de su lenguaje aquello que suene mal, que resulte grosero o inadecuado. Significa, pues, que nos expresemos con gracia, en un tono que resulte suave al oído ajeno, sin gritos y sin ademanes tajantes. Así estaremos en condiciones de armonizar con los demás y crear con ellos la sinfonía del nuevo mundo. Y digo yo que entonces estaremos en el paraíso, poco más o menos. O sea que ya nos queda tarea. Tenemos tarea, señores, corazones, tenemos tarea. En el mundo del pensamiento reina una gran actividad. El ser humano que ha llegado allí se ha despojado de todo egoísmo y se da cuenta de que forma parte de una oleada de vida en la que todo es de todos. Y repito, todo es de todos. Corazones, aquí hay tela que cortar, y tela que asumir y tela que asimilar. Poquito a poco. Y nada, ahí vamos en el camino. Corazones, besitos, besitos, besitos. Nos amo, nos amo, nos amo. Chao, corazones.